Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Otra vez me tocó a mí compartir la palabra. Todavía me siento extraña hablándole a una cámara, pero aquí estamos, hermanos, cumpliendo el propósito de Dios. Y me da mucho gusto poder estar compartiendo la palabra. En esta tarde vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos das de servirte, Padre, y porque nos haces, Señor mi Dios, siervos tuyos, Padre, para que podamos seguir adelante en el camino. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están en casa. Algunos han preparado su corazón, Señor, para recibir esta palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablando a la vida de mis hermanos. Señor, me quito y que seas tú hablando, Padre, como tú quieres, Señor. Dios, muchas gracias te doy. En tus manos pongo este mensaje. Cumple el propósito, Padre, por el cual tú la mandas. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bueno, estamos meditando Corintios, Primera de Corintios. Y bueno, yo quiero ver el capítulo 8, pero vamos a estar viendo capítulo 7, capítulo 8, pasajes así como muy sueltos, no así corridos, ¿no? Si no nos tardaríamos mucho. Pero vamos a tocar este punto que estuve viendo en el capítulo 8. Pude ver como que la base de lo que Pablo está enseñando, ¿no? El amor edifica, el amor hacia el prójimo. Y también el amor hacia Dios. Esos dos puntos vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos. Y para esto vamos a leer el capítulo 8, verso 1 y verso 2. Y el 3. Vamos a ver, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Este punto lo vamos a ver primeramente, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, dice esta palabra. Y vamos a ver qué significa amar a Dios. Aquí dice Pablo, si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por quién? Por Dios, ¿verdad? Es conocido por Dios si alguno dice amar a Dios. Pero ¿qué significa amar a Dios? En el capítulo 7 comienza las respuestas de Pablo sobre las preguntas que los corintios le hicieron. Y va a estar contestando aquí en el capítulo 7, hace la pregunta era que si se debían de casar o no, y si se casan con un inconverso y luego se hace cristiano, pues si se iban a separar o no, y esa era la pregunta. Pero entonces Pablo les va a estar contestando. Pero lo que vamos a ver en esta tarde es si alguno ama a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? En el verso 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó. Para que nosotros, hermanos, podamos amar a Dios, creo que primero tenemos que conocerle. Porque si no le conocemos, entonces, ¿cómo podemos amarle? Si no vamos a conocer a nuestro Dios. Estaríamos amando a un Dios como todos lo hacen, un Dios que no conocen. Nosotros tenemos a un Dios que podemos conocer. Y en este verso, Pablo está diciendo que fueron llamados por el Señor, por Dios, dice. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó. Fue llamado por Dios, dice en este verso. Pero también en el verso, sí vamos a leer para tomar, para que sí, no le perdamos el hilo, sí lo vamos a leer todo, no quería, pero bueno, sí. Dice en el 18, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso,
no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar el mandamiento de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo de hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Aquí podemos ver, hermanos, que nos está diciendo en el verso 17 que fuimos llamados por Dios. Pablo les está diciendo a los corintios, pero ahora la palabra es para nosotros y nos está diciendo que fuimos llamados por Dios. Pero en el verso 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Dice que fuimos llamados también por Dios. Fuimos libres por Jesucristo. Dios nos llamó y Jesucristo nos hizo libre. A precio, dice, por precio fuiste comprado. Fuimos comprados por precio. A través de Jesucristo, entonces, fuimos rescatados. ¿Cómo éramos entonces antes? Esclavo del pecado. ¿Pero qué hizo Dios? Nos rescató. Jesucristo, a través de Jesucristo, nos rescató. ¿Y qué hizo? Ahora nos hizo esclavo de Jesucristo. Ahora somos esclavos de Jesucristo. Ya no somos esclavos del enemigo, del mundo, de Satanás. Ahora somos esclavos de Jesucristo. Pero para ser esclavo de Jesucristo, dice Pablo en el verso 19, al final, sino el guardar el mandamiento de Dios. Si tú eres esclavo de Jesucristo, tu responsabilidad es guardar esos mandamientos de Dios. Eso es nuestra responsabilidad, hermanos, como Dios, Jesucristo soberano sobre nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar esos mandamientos de Dios. Ahora, en el verso 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezcan para con Dios. Entonces, Pablo está diciendo, fuiste llamado por Dios, fuiste rescatado cuando estabas esclavo del pecado, fuiste rescatado a través de Jesucristo. Y entonces ahora dice, eres esclavo de Jesucristo y ahora tienes que guardar los mandamientos y ahora tienes que permanecer, dice, con Dios. Estar en esa comunión con Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, que tenemos que permanecer con ese Dios, guardando sus mandamientos y Jesucristo siendo nuestro soberano. Somos esclavos de Él. Entonces Pablo está diciendo, porque la pregunta era, si estamos casados, ¿qué vamos a hacer? Si estamos casados con un incrédulo, nos separamos, entonces, ¿qué hacemos? Pablo dice, no importa la condición en la cual Dios de ahí te haya rescatado, no importa. ¿Qué es lo importante? Que conozcas que Dios te llamó, que conozcas que Jesucristo te rescató con precio y que conozcas que ahora eres gobernado de ese Jesucristo. ¿A través de qué? A través de que estás guardando sus mandamientos. Pero esos mandamientos los vas a conocer a través que estés permaneciendo con Él. Eso es lo que dice la palabra aquí. Hermanos, esto es conocer a Dios. Esto es amar a Dios, porque lo estás conociendo. Es lo que pude ver en este pasaje. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Santiago capítulo 4 nos va a decir que somos hijos de Dios, que somos herederos juntamente con Cristo. Entonces, ahí es donde se cumple esta palabra que dice que somos conocidos por Él. Nos rescató
y ahora somos hijos de Él, somos conocidos de Él, porque nosotros amamos a Dios. ¿Y de qué manera damos a demostrar que amamos a Dios? A través de guardar sus mandamientos. Esto es conocer a nuestro Dios. El otro punto que había visto era el amor. El capítulo 8, verso 1, al final, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los corintios hemos venido meditando y nos hemos dado cuenta cuál era el orgullo de ellos, el tener conocimiento. Ellos se envanecían en conocer mucho. Pero Pablo les va a decir que de verdad que no saben nada. Nada de lo que deben de saber. Entonces, podemos ver que Pablo lo que hace énfasis aquí en este verso es que el amor tiene que estar en primer lugar. El amor es el que edifica a la iglesia o aún al prójimo, ¿no? Edifica el amor. Pero ese amor no viene solo. Ese amor viene de una comunión que hayas tenido con ese Dios que estás conociendo. Ese amor, porque ese amor, hermano, es negarte a ti mismo. Llega hasta el fin de negarte, hermano. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo se pone como ejemplo. En este verso, en este capítulo 8, va a hablar sobre lo sacrificado a los ídolos. La pregunta es, ¿podemos comer o no podemos comer? Era la pregunta. Entonces Pablo dice, pues en el verso 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dice, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, dice. Entonces está diciendo Pablo, nosotros estamos firmes, somos fuertes y sabemos que solamente tenemos un Dios y ese Dios es creador. Y que solamente hay un Señor Jesucristo, uno solo, y ese Jesucristo también es creador. Nosotros lo sabemos, dice Pablo. Pero hay hermanos débiles en la iglesia que ellos no saben esto, todavía están madurando. Entonces ellos no tienen este conocimiento. Y por amor a estos hermanos, dice, ¿qué vas a hacer? Dice Pablo, se pone como ejemplo en el verso 3, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no ser tropiezo de mi hermano. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Se está poniendo como ejemplo, pero no está poniendo su interés personal. No está viendo por él mismo. Está poniendo énfasis en los hermanos, en esos hermanos débiles. Está renunciando a un deseo, porque es un deseo, comer carne. Entonces, pero él dice, jamás lo comeré si sé que a mi hermano lo voy a hacer caer, voy a hacer tropiezo para mi hermano. Entonces, no lo voy a hacer, dice Pablo. Podemos notar el ejemplo de Pablo. ¿Cómo es Pablo? Con tal de agradar a los hermanos que están débiles, dice. Luego el otro punto que Pablo va a estar tratando es sobre su apostolado. Y también de la misma manera, Pablo va a reaccionar de la misma manera, humillándose a sí mismo, renunciando su derecho. Y él mismo menciona en el capítulo 9, verso 10, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado del buey? Bueno, va a seguir diciendo, Dios no es que tenga cuidado del buey,
sino de la persona, ¿no? Que está trabajando y que tiene la esperanza que va a tener el fruto de ese trabajo. Entonces dice, de la misma manera, los que predican el evangelio, que vivan del evangelio, dice. Pero, ¿qué va a decir Pablo? O sea, está de acuerdo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. No le pongas bozal al buey que trilla. Pero él poniéndose como ejemplo, dice en el verso 18, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Dice Pablo que para él un galardón significa un regalo. Para él el mayor regalo es ese privilegio que Dios le dio de anunciar el Evangelio. Ese es el gusto de Pablo. Y vamos a leer hasta el verso 22. Dice, por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos vosotros. De todos, para ganar a mayor número, dice. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Bueno, vamos a ver qué está diciendo aquí Pablo. Está diciendo que él renuncia a su derecho de que Dios en la palabra dice que puede recibir el fruto del trabajo que está haciendo, de llevar el evangelio y pues que reciba una paga. Pero él dice, renuncio a eso. ¿Y qué más hace Pablo? Se hace siervo, dice en el verso 19, se hace siervo. Él siendo libre, se hace siervo de todos. ¿Qué más hace Pablo? Me he hecho a los judíos como judío. ¿Qué quiere decir? A los que están sujetos a la ley, dice, yo me he sujetado a la ley. Esto que está diciendo aquí Pablo, lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Hay otros pasajes, como cuando hace votos y todo, que se tiene que cumplir con esa ley con un propósito. Luego lo vamos a ver. Pero vemos aquí a Pablo en el capítulo 16, dice que cuando llega a Derbes, dice que en su segundo viaje, dice que se encuentra con un joven llamado Timoteo. Y este joven dice que le dan un buen testimonio de él, que este joven era de buen testimonio. Entonces Pablo decide llevarse a Timoteo a su viaje. Pero hay un problema. Timoteo venía de padres griegos, del papá griego. La mamá era judía, pero el papá era griego. Y para que el evangelio fuera aceptado por los judíos, Pablo, ¿qué hace? Circuncida a Timoteo. Pero no vimos en el capítulo 7, verso 19, dice, la circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar el mandamiento de Dios. Pablo está diciendo que se quedara así, como estaba, que si era circuncidado, pues así que se quedara. Si cuando Cristo lo llamó ya estaba circuncidado, quédate así. Y si no, pues no te circuncides. Pero aquí, ¿qué hace Pablo? Circuncida a Timoteo. Pero hay un propósito. Después va a hablar de que dice que se hace a los que están sin ley. Este verso es muy mencionado, pero distorsionado. Porque muchos dicen, me hago a los del mundo, que no les rige ninguna ley, yo me hago a los del mundo, ¿para qué? Para ganarlos, dice. Voy a las fiestas de mis amigos porque me los quiero ganar para Cristo, porque Pablo lo hizo.
Pero entendamos el pasaje, porque si no lo leemos como dice, entonces sí se entiende eso. Pero aquí dice, en el verso 21 del capítulo 9, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, dentro de los límites de Cristo, Él se hacía hacia aquellos que no tenían ley, pero dentro de los límites de Cristo, bajo la ley de Cristo. No le daba lugar a su carne, ¿no? Entonces, Él se sujetaba a esa ley de Cristo. Entonces, estaba dentro de los límites de Cristo, no se salía. Entonces, no malentendamos ese pasaje. Luego va a decir que me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. A los débiles, ya lo vimos. Aquellos que decían que por amor a ellos, él jamás iba a comer carne, si eso era tropezadero para los débiles. Entonces, Pablo tenía bien fundamentado el propósito de Dios en su vida. Pablo sabía qué es lo que tenía que hacer con tal de qué, de ganar a muchos, dice en el verso 19 al final. Con tal de ganar a muchos, yo me hago siervo. Me niego a mí mismo y me hago siervo. ¿Quién más se hizo siervo? Jesús. Con razón Pablo en el capítulo 11 dice, ¿no? Que imitemos a Él porque Él imita a Cristo. Sí, realmente está imitando a Cristo, viendo aquí a Pablo su manera de vivir, el interés que tiene para que muchos vengan a Cristo, el que Él renuncie sus derechos por amor a los hermanos, por amor a la iglesia, por amor al prójimo, para ganar a más judíos. ¿Qué hizo? Algo que Él sabía que la circuncisión nada es, pero lo hace por ganar más judíos para Cristo. Se hace a los débiles para ganar a más. Sabía Pablo cuál era el propósito de Dios en su vida, de predicar el Evangelio. Y para él dice que era un regalo. Era un regalo predicar el Evangelio, aún renunciando a sus derechos. Si vamos al capítulo 10, verso 33, también Pablo hace mención de poniéndose él como ese ejemplo, como también yo, en todas las cosas agrado a todos, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Este es el propósito. No procura su propio beneficio, ¿para qué? Para ganar más para Cristo, para traer más a los pies de Cristo. Esto es amor. Este es el amor que edifica la iglesia. En Romanos, regrese a su Biblia unas cuantas hojitas, y en el capítulo 15 de Romanos, verso 1 y verso 2. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Dice, hay un propósito, dice que para salvarlos, para que vengan a Cristo. Y en la iglesia dice que Él se hace a los débiles, no agradándose a Él mismo. ¿Para qué? Para que sea edificación en la iglesia. Y ese propósito es de darle gloria a Dios y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en el 6, verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que estemos unidos a una voz. Y de esta manera, ¿qué pasa? Glorificamos a Dios y Padre. A ese Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que lo glorificamos. Cuando nosotros no nos agradamos a nosotros mismos.
Ahora, este es el sentir de Pablo. Pero ahora preguntémonos nosotros, hermanos. Esta palabra, Pablo es así. Pero ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Con los hermanos o con el prójimo que está en casa? ¿Con aquel que no es creyente? ¿O con aquel que sí es creyente, pero le cuesta y todavía va luchando? ¿Cómo somos nosotros? Sobre todo ahora que estamos juntos, siempre estamos juntos, el esposo, los hijos. Y si el esposo levanta la voz, yo la levanto más. Y si la esposa levanta la voz, el esposo lo levanta más. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En agradar a Dios? ¿Conocemos el propósito de Dios? Agradando a Dios, Pablo tenía bien fundamentado ese propósito de Dios. Bien definido lo tenía. Es de ganar a los demás para traerlos a Cristo, pero también en la iglesia estar en unidad. ¿Con qué propósito? De que sea Dios glorificado. ¿Cómo es nuestra vida, hermanos? Pablo era así. Pero nosotros, ¿cómo somos? Cuestionémonos, hermanos. Si realmente somos capaces de doblegarnos y negarnos a nosotros mismos. Y no ver por mi propio beneficio antes que del otro. Porque ese debe de ser el pensamiento de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que es gobernada por Cristo, de una persona que permanece con la palabra de Dios, que guarda los mandatos de Dios. Este debe de ser el sentir. Me humillo yo para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea conocido. Pero no, nosotros no somos así. A veces nos enojamos porque un hermano pasó y no nos saludó. Con solo eso ya criticamos. O un hermano me debía y no me pagó. Y con eso ya estamos murmurando, criticando al hermano. Quizás eso sea su debilidad. ¿Qué voy a hacer, hermanos? ¿Qué hizo Pablo? Hablarle a los corintios. Esto no es correcto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Porque esta es la vida realmente de uno que imita a Cristo. Tener amor hacia el prójimo, amor hacia los hermanos. Pero ese amor solamente se experimenta a través que tú tienes esa comunión con ese Dios. Porque viene de Dios, hermano. Humanamente no podemos hacerlo. Pero ese amor viene de Dios. Podemos amar a aquel que nos hace daño. O que nosotros creemos que nos están haciendo daño. A veces ni siquiera nos están haciendo daño. Pero no queremos humillarnos. Entonces, entendamos este pasaje que el Señor estuvo hablando en estos tiempos. Ha estado hablando a través de estos pasajes, diciéndonos, llamándonos la atención. Muchas veces también estamos como los corintios. Vamos a la escuela y conocemos la palabra y ya nos sentimos superpoderosos. Ya sabemos la palabra. Pero, dice Pablo, realmente no sabes nada de lo que debes de saber. Lo que debes de saber es que tienes que conocer a ese Dios para que lo puedas amar y para que Él te conozca a ti también. Entonces, reflexionemos, hermanos, porque esto que está diciendo tiene una gran importancia de no pecar contra los débiles. A veces lo tomamos a la ligera. Es un hermano que no madura. Es un hermano que siempre es así. Pero hermano, ¿sabe contra quién estamos pecando? Volvamos al capítulo 8, verso 11. Vamos a leer 11 y 12 vamos a leer. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Hermanos, por ese débil, Cristo murió. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Criticamos al hermano?
pero también Cristo murió por él. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que está haciendo Pablo, trayéndolos a razón los de Corinto. Nosotros tenemos que hacer eso con los hermanos, con amor, no atacándolos. Luego va a decir el verso 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Ni siquiera pecamos contra el hermano, pecamos contra Cristo. Porque es la obra de Cristo, esa persona que está caminando y que le cuesta, esa persona es la obra de Cristo. Y aquí dice que estamos pecando contra Él. Mire la responsabilidad. Pablo nos está haciendo ver esto. Aguas, no te creas maduro, porque tanto el maduro o el fuerte como el débil están en el mismo nivel. Cristo murió por el fuerte y murió por el débil. Estamos en el mismo nivel. No hay uno mejor y otro peor. No. Tú que te crees maduro, que te crees fuerte, trata con ese hermano con amor, pero no le critiques. Esto está diciendo Pablo. El amor edifica, pero ese amor tiene que venir de una relación con Dios. Reflexionemos y pidamos a Dios que nos ayude para que podamos doblegarnos ante las circunstancias, hermanos, ante las situaciones que a veces no son a nuestro favor. La persona nos hace, pero nosotros tenemos que perdonar. Y eso decía Pablo. Nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que amar, porque tú eres maduro. Entonces, reflexionemos. Hemos entendido qué es amar a Dios. Y hemos entendido qué es amar al prójimo. Reflexionemos, hermanos, y ya no critiquemos al hermano o a la hermana. Cuando dice que en la condición que fuiste llamado ahí te quedes, siempre ten en mente que en esa condición que te llamó, ahí te quedes, eso no es lo importante, donde estés. Quién seas tú. Porque a veces dices, es que yo no estudié, es que yo ni sé leer, y te desesperas. Dice Dios, eso no es lo importante, dice Pablo. Lo importante es que tengas una relación y que permanezcas en esa relación bajo ese gobierno de Dios y guardando sus mandamientos. Esto es lo importante. Entonces quedémonos con esto, hermano. Y que sea Dios moldeando nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios sea haciendo esta obra en nuestra vida. Bendito Señor mi Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Dios mío, porque a través de esta palabra, Señor, tú a mí primeramente me has hablado, Señor, enseñándome, Señor, cómo tengo que tratar a los que están a mi alrededor y con el propósito, Padre, de que te conozcan, Señor, y no viendo mi conveniencia, Padre, sino viendo, Señor, que tu gracia llegue a la vida de esas personas, Padre. Señor bendito, te doy gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos enseñas, Señor, que tenemos que estar con aquellos que les cuesta caminar en el camino tuyo y ayudarles, Padre, con tu palabra. Señor mi Dios, ayuda, Señor, a mis hermanos que están en casa. Tómalos, Señor, su vida y la vida de su familia. Señor, que nunca falte el pan de cada día, Señor. Esa es nuestra oración de cada día, Padre, que tú estés bendiciendo tanto el pan espiritual como el pan físico en la vida de mis hermanos, Padre. Y Señor, gracias te doy. Toma la vida de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.